Vamos a empezar a definir. Pónganle ahí de título, chavos, dinámica de la partícula. Esta unidad es corta pues para ustedes, ¿no? Porque este, son muchas unidades que tenemos que ver, entonces vamos a ver lo básico. Entonces, vamos a ver lo que más vamos a ver aquí es, no sé si se acuerdan de la prepa, no sé si llevaron movimiento rectilíneo ahí en física, ¿no se Sí, acuerdan? en efecto. Sí, Bueno, Sí, a ver, movimiento rectilíneo uniforme. ajá. Así es. Entonces, bueno, qué bueno que se acuerdan. Le voy a ponerle ahí el título, ¿no? Unidad 2, dinámica de la partícula. Ahorita definimos qué es dinámica. ¿Sí le entienden a mi letra? Sí. Sí, sí. Bueno, dinámica de la partícula. ¿Alguien sabe qué es dinámica, chavos? Es el ¿Qué les movimiento suena? de un cuerpo, ¿no? Movimiento. Sí, a resumidas cuentas es eso, pero ¿cómo le definirían así un poco más, digamos que más formal? Porque pues es una rama, ¿no? Pero una rama de qué? ¿De qué área? ¿Se les ocurre? Ay. No se les ocurre. No, la verdad no. Bueno, es una rama de la mecánica, al igual que la estática. Porque la mecánica, bueno, básicamente la mecánica de materiales, chavos, sí. Entonces, como dijo su compañero, pues sí, es una rama de la mecánica, que la mecánica pues pertenece a la física, ¿no? Entonces podrían ponerle también, o sea, es una rama de la física, pues que estudia ahora sí que las fuerzas y los efectos que se producen en algún cuerpo, ¿no? Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza a un objeto o a un cuerpo, pues este se va a mover, ¿no? Entonces, si se mueve, pues ya hay movimiento y pues la dinámica es la que estudia eso, ¿no? Estudia tanto las velocidades, las aceleraciones, posiciones, como las fuerzas que provocan ese movimiento, ¿sí? Entonces, pónganle, yo voy a dictarles unos dos renglones nada más. Pónganle. La dinámica es una rama de la física. La dinámica es una rama de la física que estudia la relación, que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Repito, es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán, perdón, y los efectos que se producirán y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos, sobre el movimiento de los cuerpos. No sé si quede clara esa definición, chavos. Entonces les repito, en la dinámica, lo que nos importa en la dinámica es tanto las aceleraciones, las velocidades y las posiciones, o sea, con que se mueva un cuerpo, pero también nos importan las fuerzas que producen ese movimiento, ¿no? No sé si se comprende, eso es en resumen, ¿se comprende? Sí, Ok. Ujú. sí, se Y comprende. fíjense, precisamente esas tres cosas que dije primero, posición, velocidad y aceleración, son las que son referentes a la cinemática, ¿sí? En la cinemática a nosotros nada más nos importa pura velocidad, aceleración o posición. Y en donde nos importan las fuerzas que producen un movimiento es la cinética, que si se fijan en su temario vienen las dos. Viene cinemática y viene definiciones básicas, el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad y aceleración. ¿Sí lo ven? No sé si lo tengan por ahí el temario. No lo tienen para proyectarlo. Yo me lo proyecto. Fíjense. Ahí está la unidad 2, ¿sí la ven? Sí. 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 Lo que les decía, a mí la cinemática, a la cinemática, chavos, es una rama de la dinámica, pero a la cinemática no le importa las fuerzas que producen un movimiento. A la cinemática lo único que le importa es la velocidad, la aceleración
con la que se está moviendo un cuerpo o un objeto, ¿no? En donde sí me importan las fuerzas es en la cinética. Ahí en la cinética, ¿qué vamos a ver? Pues la segunda ley de Newton, que es vamos a calcular tensiones y fuerzas, así como fricción. Entonces, les digo, esta unidad es corta. Entonces, a lo mejor, no sé, una semana y media la podemos terminar. Entonces, chavos, vamos a definir primero, pónganle ahí, no sé si están poniendo números. El 2.1, pónganle de título cinemática, chavos. Entonces, chavos, ahí pónganle, lo voy a poner aquí en color negro, cinemática. Y les voy a dictar qué es la cinemática y algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces pónganle ahí, chavos. La cinemática es aquella. La cinemática es aquella. Repito, la cinemática es aquella que corresponde al estudio. Que corresponde al estudio. Que corresponde al estudio de la geometría del movimiento. Que corresponde a la geometría del movimiento. Punto y seguido. Se utiliza para relacionar. Se utiliza para relacionar el desplazamiento, coma, para relacionar, repito, se utiliza para relacionar el desplazamiento, coma, la velocidad, el desplazamiento, coma, la velocidad, coma, aceleración, y el tiempo, coma. Repito, se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, coma, la aceleración y el tiempo, coma, sin hacer referencia a la causa del movimiento. Sin hacer referencia a la causa del movimiento. No sé si alguien se quedó atrás, chavos. ¿No? Yo no. No. Bueno. Si se fijan que es lo mismo que dije yo ahorita. A nosotros no nos importa la causa del movimiento. Lo que nos importa es, así como lo mencionamos en eso que dicté, nos importa la geometría del movimiento. La geometría del movimiento me refiero a velocidad, posición y aceleración. Entonces, para poder empezar a ver algunas ecuaciones de velocidad y aceleración, tenemos que, pues, primero definir eso, ¿no? ¿Qué es una velocidad? ¿Qué es un movimiento rectilíneo? ¿Qué es un desplazamiento? Etcétera, ¿no? Entonces, chavos, eh, no sé si quieran ponerle de título así, desplazamiento, coma, velocidad, coma, aceleración, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a definir qué es cada cosa. Qué es desplazamiento, qué es velocidad y qué es aceleración. Pero antes de eso, ya su compañero ahorita que pregunté de los movimientos rectilíneos, ¿qué dijo que era un movimiento rectilíneo? Si a usted le dicen que es movimiento rectilíneo, ¿qué es? ¿Qué había dicho su compañero? Que se mueve hacia una dirección. En línea recta, ¿no? Pues si le Sí, dice que no cambia. recta. Eso es, chavos. La primera definición importante. Movimiento rectilíneo, pónganle ahí. Lo voy a poner así nada más, mov. Rectilíneo. ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Fíjense. Movimiento rectilíneo. Entonces, chavos,
le pueden poner, es cuando una partícula se mueve en línea recta, ¿no? Entonces le voy a poner aquí cuando una partícula se mueve en línea recta. No sé si se entienda eso, chavos. Siempre, cuando digamos movimiento rectilíneo es cuando una partícula se va a mover en línea recta, ¿no? Pues de ahí viene su nombre, rectilíneo de recta. ¿Se comprende eso? Sí. Y Sí. si hablamos de desplazamiento, ¿qué entienden por desplazamiento? Si ustedes les dicen qué será desplazamiento, ¿qué me dirían? Sería como trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Exactamente, ¿no? O lo podemos poner ya hablando de partículas, cuando una partícula se mueve de un punto a otro, ¿no? Ok. Entonces pónganle así, desplazamiento cuando partícula se mueve de un lugar a otro, ¿no? Cuando una partícula de un lugar a otro. ¿Sí se entiende? Eso es desplazamiento, ¿no? Sí. Que pues, se desplaza en una partícula. Y no sé si recuerden qué era velocidad, chavos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se definía velocidad? Metros sobre segundo. Esa es la unidad, ¿no? Esa Entonces, es la ¿cómo lo magnitud del diría? movimiento. ¿Cuál es la fórmula? No se escuchó. A ver otra vez. ¿Qué dijo? La magnitud del movimiento o algo así, ¿no? Pues digamos, chavos, que la velocidad, ¿cómo se define? Como la fórmula, ¿no? Entonces, poniendo la Sí, sí, fórmula, sí. La la fórmula. podemos definir, ¿no? Entonces, chavos, la velocidad se define como la distancia que se desplaza cierto cuerpo, cierta partícula, con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál es la ecuación que se emplea Distancia sobre para tiempo. distancia sobre tiempo? Es la que se emplea, ¿no? Para velocidad. Entonces, aquí ya podemos poner una ecuación. Repito, velocidad es cuando cierta partícula, cierto cuerpo, se desplaza con respecto a un tiempo, ¿no? Y también la velocidad la suelen poner en forma de límite. La voy a colocar en forma de límite y luego ya pongo la más conocida. Se suele poner como que la velocidad es igual al límite, al límite cuando delta t tiende a cero de una diferencial de x con respecto a una diferencial de t. ¿Sí? Y como estamos hablando de diferenciales, si lo queremos hacer a una constante normal, eso lo podemos convertir a un delta. No sé si se acuerdan de en cálculo que veían delta x. ¿Cuál era la diferencia, chavos, entre un diferencial y un delta? ¿Se acuerdan? No recuerdo la verdad. La diferencia era que el diferencial era algo muy pequeño, la d, era algo muy pequeño. Y el delta, pues es un incremento, pues diferencial, pero a diferencia de la d, que es algo infinitesimal, el delta, que es un incremento, digamos que sí se puede medir, ¿sí? Esa es la diferencia, o sea, a diferencial me refiero a algo muy, muy, muy pequeño, infinitesimal, algo muy, muy pequeño, o una rebanada digamos, de algo muy pequeño. En cálculo les decían así. Pero ya cuando pongo el delta, ese triangulito que puse ahí, es delta, estoy hablando de algo que sí se puede medir, ¿sí? Entonces, ya la ecuación básica que todos debemos conocer es esta en diferencial, que la velocidad es igual a una distancia entre tiempo, ¿no? Sí. Si lo estoy poniendo en forma diferencial, pues pero sería lo mismo que ustedes pusieran pues x entre t, ¿no? Sí. Donde x es una distancia. ¿Y por qué pongo x? Porque recuerden, chavos, es muy importante, que si estoy hablando de una línea recta,
generalmente el movimiento que vamos a tener en línea recta, pues va a ser en el eje X, ¿no? Generalmente, ¿eh? No siempre. Cuando estemos hablando de algún movimiento en el eje Y, pues bueno, ahí cambiaremos esa X por la Y, ¿sí? No sé si Ok. quede claro esa ecuación básica. Sí. ¿Seguro? Dijo que la X es una distancia, ¿no? Sí, una distancia. Les digo, ponemos X porque generalmente pues es en el eje X, ¿no? Pero pues también puede ser Y, o sea, es una distancia, ¿no? Una distancia en X o una distancia en Y. Es válida, las dos se puede, ¿no? Y les digo, les comentaba que en algunos casos, si nos topamos con problemas en donde el movimiento sea en Y, pues ahí le cambiaremos en lugar de X, pues le ponemos Y, ¿no? Pero ya cuando lleguemos a eso, pues yo explicaré, ¿no? ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, eso es velocidad, chavos. Una distancia con respecto al tiempo. Y como bien dijo su compañero, muy importante, en sistema internacional se mide como metro sobre segundo, ¿no? Porque la unidad de distancia en sistema internacional es metro y la de tiempo es segundo, ¿no? Entonces, es metro sobre segundo. Su compañero dijo eso, ¿no? Es correcto. En otros sistemas, pues la podemos medir, también lo podemos topar como pie sobre segundo, nos vamos a topar con eso. También se puede topar como pulgadas sobre segundo. Las más comunes, ¿no? Esas son. Kilómetros por hora, también se podría, ¿no? Que así es como medimos la velocidad de un auto, ¿no? Kilómetros por hora o pues millas por hora, también nos podemos topar, chavos, ¿sí? O sea, Sí. es unidad de distancia entre unidad de tiempo. Las más comunes, el sistema internacional, metros sobre segundo. Este, les digo también a lo mejor kilómetros por hora para problemas que involucren autos. Millas por hora, también pues sistema inglés, etcétera, ¿no? Pues hay infinidad, ustedes saben que podemos combinar, ¿no? Hasta si quieren yardas por segundo se podría, ¿no? No sé si Muy se bien. comprendan esas unidades, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, vamos con el término de aceleración. Y ojo, ¿por qué lo estoy poniendo en forma diferencial? Porque no sé si ustedes llegaron a ver algunos problemas en donde les daban una ecuación de posición en términos de t, ¿sí? Y a esa si la derivaban, les daba la velocidad. Y si la volvían a derivar, les daba la aceleración. ¿Nunca hicieron algo así? Me Sí, suena. ¿Sí sí o me no? acuerdo de haberlo hecho. Bueno, si no, por eso lo puse en forma diferencial, ¿eh? Otra manera de ver la velocidad, ya dijimos que es x entre t, y los puse ahí un límite cuando delta t tendía a cero, ¿no? Recuerden que un límite en cálculo diferencial, pues es un acercamiento a algún punto, ¿no? Sí, una aproximación. Eso es un acercamiento. En cálculo, ¿ya llevaron cálculo diferencial? Ujú. Sí. Ya. 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 Entonces, bueno, ahí tuvieron que ver límites, ¿no? Lo primero, ver límites. Ok. Bueno, supongo, ver la ecuación de derivación, primero con límite y luego ya con formulario. Eso es lo correcto. Pero bueno, si se fijan que la puse como dx en dt, otra manera de decir esa ecuación de velocidad es decir, la primera derivada de la posición con respecto al tiempo es velocidad. ¿Sí? Repito, la derivada de la posición con respecto al tiempo es velocidad. ¿Queda claro? ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Repito, que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Ok, ya apunté. ¿Sí se Ok, escuchó bien? ya. Sí. Ujú. Se escuchó bien. Primera derivada, ¿eh? Digo la derivada, porque no dije solamente derivada, es lo mismo. Primera derivada o derivada. ¿Por qué digo esto, chavos? Porque voy a poner la aceleración en términos de derivadas. Entonces, la aceleración es equivalente a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? La voy a poner en notación, pero bueno, antes de poner las fórmulas, pónganle ahí aceleración y les voy a definir un renglón, nada más, ¿sí? Pónganle aceleración y anotan. Se define como la velocidad
repito, se define como la velocidad de una partícula con respecto al tiempo. ¿Cómo, perdón? Se define como la velocidad de una partícula con respecto al tiempo. ¿Se está cortando o no se escucha bien? Más bien, entonces estamos sordos, profe. Sí, se escucha muy bien. Ah, ok. Sin parche, ¿no? No, es que le digo, me pueden estar fallando los audífonos. Sí. Ya tengo mucho con ellos. Puede ser también eso. ¿Pero se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, Todo bien. entonces repito, se define como la velocidad de una partícula con respecto al tiempo. Y ahí va a haber dos ecuaciones, chavos. Ahí en la definición que acabo de dictarles, dije una. Porque ahí les digo que es velocidad con respecto al tiempo. Si ustedes la ponen como ecuación, ¿cómo la pondrían según lo que dicté? O sea, sí, V sobre T. Ajá, exactamente. Así como dice su compañero, B sobre T, ¿no? Pero bueno, como estamos, digamos que ya un poco ya, pues ya universidad, ¿no? La ponemos en forma diferencial. Entonces, lo correcto será que ustedes pusieran aceleración, se pone con una A, y ponen la diferencial de la velocidad con respecto a la diferencial de tiempo, ¿sí? Eso es que ya sabemos que, como dijo su compañero, es B entre T, ¿no? Pero, ¿por qué decimos diferencial? Porque, bueno, estamos hablando de algo infinitesimal o algo que no conocemos, ¿no? De una trayectoria, digamos, ¿sí? No sé si Ok. quede claro eso. Y ahora vienen otras dos ecuaciones. Ojo, esta es la primera, la más básica, velocidad entre tiempo, o pues la relación entre velocidad y tiempo, ¿no? La segunda ecuación es la que les decía yo, que es la segunda derivada. Fíjense, no sé si se acuerdan cómo denotar segundas derivadas en forma diferencial. ¿No se acuerdan? Fíjense, repito, la aceleración va a ser la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y cómo se coloca? Se pone así, d cuadrada de x entre dt cuadrada. No sé si se acuerdan de esa notación. Esa cuadrada en la d y esa cuadrada en la t quiere decir que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿No se acuerdan cómo denotaban esas en cálculo diferencial? Mm, Que no lo usamos. Ahí. yo recuerdo que en la prepa a mí me dijeron que era con 2 apóstrofes. Sí, es lo mismo, exactamente. Sí, es lo que Eso me que hizo dice su familiar. compañero, sí, porque una segunda derivada, bueno, o primera derivada le ponen y', ¿no? Y luego segunda derivada le ponen y' y así, sucesivamente hasta pues las derivadas que les pedía, ¿no? Pero ojo, la forma, digamos, antigua es esta. Lo de d cuadrada x entre dt cuadrada, ¿sí? Es lo mismo Ok. eso que por así que es lo mismo que y'. Pero en este caso no sería y', no sería x' más bien, ¿no? Que es la segunda derivada de la posición, donde x es posición, ¿no? Pero bueno, así se denota. Sí, no sé por qué no lo vieron, pero bueno, ahí eso se denota. Ustedes saben que la primera derivada solamente se pone como dx en dt. La segunda ya se van agregando esos números, chavos, arriba, y abajo. Así si ustedes le siguen, d cuarta, por ejemplo, será la cuarta derivada. D cuarta de x entre dt cuarta. Eso sería cuarta derivada y van cambiando el número según la derivada que quieran, ¿no? Así se denota. Y vean, ven que tenemos dos ecuaciones ahí, una de b entre t y la otra que me dice que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Hay una más, chavos. Vean, una manera de denotar la aceleración es en velocidad y tiempo. Es la primera ecuación. Otra es relacionarla con respecto a la posición y al tiempo. Esa es otra. Y hay una más que es relacionar la velocidad con la posición. Si ven que ahí no hay ninguna ecuación que me diga algo de b entre x o algo así, no hay nada, ¿no? O sea, relacionan b y t y x y t, pero no hay ninguna que me relacione b y x, ¿no? Anotada. Pero existe una, chavos, y se las voy a colocar ahí enseguida. La aceleración también puede ser igual a una velocidad
multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llega a esa ecuación, chavos? ¿Cómo llegué a esa ecuación? De b por d ven de x. ¿A alguien se le ocurre? Rayos, no. No es como dijo ahorita que la distancia con respecto a X. Pero ¿cómo llegaremos a eso? O sea, ¿cómo le haría para... De alguna de esas dos primeras, ¿cómo le haría para llegar a esa última? Fíjense. Tenemos, voy a ponerlo aquí en rojo. Tenemos que la aceleración, lo voy a poner así. La aceleración es la primera, ¿no? dv en dt. ¿Sí? Y también sabemos que la velocidad es igual a ¿qué? La tenemos arriba, que es de x en dt, ¿no? Si se acuerdan de eso, ¿no? v entre t es aceleración y x entre t es velocidad. ¿Sí? Sí. Eso sí les queda claro, ¿o no? Sí. Ujú. Eso sí, fíjense. Ujú. ¿Qué pasaría si de esa ecuación de la derecha que está en rojo, despejo dt? ¿Qué me queda? Me quedaría dt igual a ¿qué? A dx entre v, Ah, sí, sí, sí. ¿sí? ¿Y qué pasa si ustedes meten aquí esto que tengo aquí en punteado, lo meten en la de aceleración, en la primera? Fíjense, lo voy a hacer, ¿eh? Sí. Si, Ah, ya. si meten eso ahí, chavos, les va a quedar a Ya. igual a dv, y aquí abajo meten Sobre lo que vale dt, ¿no? Que es dx X sobre V. entre v. Pero aquí recuerden que abajo de la dv hay un 1, ¿no? Hay un 1. Entonces Se aquí sube a ya, V. ¿qué pasaría aquí, chavos? Sería extremo por extremo, medio por medio, o lo que le llaman, pues, ley de la tortilla, ¿no? Tortilla. Ajá. ¿Y eso qué nos daría? Fíjense que nos daría b por dv entre dx, ¿no? Ah, ya me acordé. En efecto. Sí, es Si cierto. se fijan, es lo mismo que está ahí arriba, ¿no? Que había puesto ahí en azul un poco más arriba, ahí. Entonces, ¿eso por qué lo hacemos? Simplemente para tener una ecuación más. Porque vean, ya tenemos tres. Una que me relaciona velocidad y tiempo. Una que me relaciona posición y tiempo, porque es segunda derivada. Y una que me relaciona velocidad y posición. Entonces, esa última, chavos, que puse ahí en azul y que comprobé ahí en rojo, si se fijan, es una ecuación que me permite calcular una aceleración, pero sin necesidad del tiempo, ¿no? Cierto. Obviamente conociendo cuánto vale la velocidad, ¿no? Si conocemos cuánto vale la velocidad, se puede aplicar. Sí, en algunos problemas a veces es muy útil cuando no podemos sacar algún tiempo, ¿eh? Sí, Muy bien. no sé si quede claro hasta esa parte lo que es aceleración. Esas son las Sí, tres sí queda. ecuaciones de, Sí. de aceleración. Bueno, lo que quería llegar con esto es conceptos básicos, ¿no? Ahí en su temario, si se fijan, nos dice definiciones, que es movimiento rectilíneo uniforme. Más adelante vamos a llegar a esa parte. Velocidad de aceleración, el concepto ya sabemos, ¿no? Repito, a lo mejor cansa que repita tanto, ¿no? Pero velocidad es distancia sobre tiempo, aceleración es velocidad entre tiempo. Ojo, que uno que me acordé, se me olvidó. Unidades de aceleración, ¿cuáles son? ¿Alguien se acuerda? En sistema internacional, ¿cuáles? No me acuerdo si era metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente, metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, ¿por qué es eso? Porque vean que es una velocidad entre un tiempo, ¿no? La velocidad ya dijimos que se mide en metros sobre segundos. Si eso lo dividen entre segundos, que es tiempo, ¿qué va a pasar? Pues aquí aplicamos otra vez la ley de la tortilla, ¿no? ¿Qué sería? Metros arriba, metro por uno es metro. Segundo por segundo, ¿qué nos da? Segundo cuadrado, Segundo ¿no? cuadrado. Obviamente que eso es en sistema internacional, ¿no? Lo podemos tener, lo voy a poner, también podemos tenerlo como pies sobre segundo al cuadrado, pulgadas sobre segundo al cuadrado, y etcétera, ¿no? Kilómetro por hora cuadrada, metro por hora cuadrada. Es decir,
una distancia y abajo el tiempo al cuadrado, ¿no?